Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para explorar la vida, para abrir tu conciencia e inspirarte a conectar con tu universo personal. Yo soy Juan Escalle. Hola amores, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast que va a ser un poco más diferente. Hoy vamos a trabajar en algo o vamos a conocer un poquito más sobre un asunto que ha venido rondando en mi vida, sobre todo en este último año y que siento que en estos últimos días precisamente se desató más. Por acá estamos también live en vivo en Instagram, pero vamos a tener este podcast, acuérdense, en Spotify, en YouTube, disponible para que puedan conocer un poquito más sobre mí, para que puedan conocer un poco más sobre mi historia y de pronto lo que siento que he podido integrar de una manera mucho más contundente en el último tiempo. Este podcast tendrá un nombre bien interesante, o un concepto bien interesante que toca un asunto que es ese momento de ser capaces de saltar al vacío o el momento de saltar al vacío. ¿Por qué? Porque digamos que en los últimos días han venido presentándose varias situaciones en mi vida que, si bien no puedo decir que no son complejas, han sido muy interesantes. Y dentro de eso tan interesante, también han despertado muchos dolores, muchas reflexiones, muchos conceptos de cosas que siento que he venido evolucionando, sobre todo en los últimos 8 o 7 años, después de mi retorno de Saturno. Valga la aclaración, pueden buscar eso después, o quien tenga aquí conocimientos de astrología puede darles daticos a los chicos en el chat. Em, y a raíz de todo ese proceso, les dejé una comunicación, les dejé un mensaje muy sentido, cargado de pronto de mucha incertidumbre, de mucho dolor, de muchas ideas tal vez sueltas para algunos, porque hubo algunas personas que me dijeron que no lograban entender a qué iba todo esto. Em, pero también al mismo mucho amor, porque precisamente es una realización de vida que hoy por hoy me estoy dando el permiso de abrazar, precisamente para poder no solamente liberarme de un montón de procesos, sino también despertar toda esa abundancia y todo eso que siento que habita dentro de mí, precisamente para poder seguir compartiéndolo, para poder seguir expandiendo mi vida y la de muchas personas que se acercan a mi consulta precisamente buscando respuestas, buscando nuevas herramientas. Entonces, vamos a mirar esto de qué va, vamos a conocer un poco más sobre mí. Yo por acá saludo personitas que van llegando y comencemos, por así decirlo, desde el principio. Decía así, en el origen había oscuridad, mentira, no, no tenemos que llegar hasta allá. Em, pero sí, hay que hablar desde el inicio, digamos, como de mi crianza. Sobre todo, digamos que hay unos puntos importantes dentro del proceso familiar que afectan los procesos, yo creo que todos lo sabemos cuando ya estamos en etapas más adultas y sobre todo cuando empezamos a profundizar en nuestros caminos de conciencia. Entonces, yo les conté un poquito en los primeros episodios del podcast hace un año, pero hoy vamos a profundizar más. Yo nací en una familia, gracias a Dios, muy abundante. Siempre lo ha sido, en general, pues siempre. Pero digamos que en esa época había una gran abundancia en lo que nosotros llamamos materia y más específicamente dinero. No solamente porque existiera eso, sino porque también habían personas dentro de mi familia, específicamente mi papá y mi mamá, que gracias a mucho esfuerzo y mucho trabajo, pues tenían o tuvieron todo lo que en su momento nos pudieron regalar a mi hermano y a mí dentro de nuestro proceso de crianza. Todas esas cosas fueron muy maravillosas porque realmente nosotros crecimos en una familia que, a diferencia de muchas, sobre todo en Latinoamérica, pues teníamos muchos recursos de donde mercar, de donde consumir mundo y experimentarlo. Y de ahí es que yo tengo, digamos, como tantos conocimientos en el ejercicio de ser de todito, pues
De ahí es de donde yo maquillo, sé coser, sé pintar, sé sobre arte, sé sobre un montón de cosas de filosofía, de religiones del mundo y demás, pero al mismo tiempo he podido expandirme a través de muchas cosas que yo he deseado, porque yo puedo decir hoy por hoy que yo escogí mi carrera. Realmente dije, este es un camino que me parece interesante, voy a tomarlo porque es algo que siento que me puede permitirme expandirme, ¿cierto? Em, y en ese sentido, todo ese proceso de crianza, pues claro, había mucha abundancia en ese ámbito, pero también lo había en creatividad, en impulso, en compañía, en amor. O sea, yo siento que realmente como mis papás y la forma en la que nosotros pudimos haber crecido, el amor que había en mi familia era demasiado grande. Pues o sea, nuevamente, a diferencia de muchas historias que a veces me toca recibir en consulta o de muchos amigos, yo hoy puedo decir con toda tranquilidad que yo amo profundamente a mis papás y a pesar de todo lo que pueda pasar, los respeto y los abrazo en nuestras diferencias. Pero por eso, porque ellos de alguna forma se encargaron de entregarnos todo lo mejor que tenían para darnos. Y por una parte era mi papá, que era una persona muy dedicada, muy fuerte, muy orientada al logro, pero al mismo tiempo muy resiliente, muy amorosa y entregada a no solamente pues su familia, sino nosotros como hijos. Y por otro lado también mi mamá, que a pesar de muchas dificultades y cosas que posiblemente cada uno pudo tener en su familia, era una mujer súper entregada a nosotros, a estar pendiente, a acompañarnos en el proceso y permitirnos darnos una historia lo más grata posible, ¿cierto? Entonces digamos que ahí la abundancia siempre estuvo posible, el amor siempre estuvo disponible y eso hay que agradecerlo, hay que abrazarlo, pero también hay que entender que el contexto que cuando nosotros somos pequeños, somos niños, se graban en nuestra existencia unas cosas muy diferentes a lo que a lo largo de nuestra existencia, en nuestro proceso de crecimiento, se va codificando. ¿Por qué? Porque cuando uno es niño, tiene una apertura y un comportamiento diferente a nivel de la conciencia a cuando uno está ya en la juventud, cuando empieza a socializar, cuando empieza a tener amigos, cuando empieza a expandirse y experimentar el mundo. Y de ahí es de donde precisamente se une la historia familiar al crecimiento como tal a lo largo de la juventud, la joven adultez, adultez y lo que hoy puedo decir que soy mi yo adulto, que gracias a mucho trabajo he logrado ubicarme como adulto después de muchísimos años. Con ese contexto de infancia, yo no puedo decir que tuve una crianza violenta y que mis heridas de la infancia están como completamente relacionadas a lo que pude haber transitado con mis papás o no, de una forma así como súper incidental, como que hubiera un hito, que yo dijera, pues puchas, que esto fue demasiado fuerte, porque realmente, como les digo, nuestra crianza fue muy maravillosa. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando fuimos creciendo, claro, empezamos a conectar con otras personas, otras sintonías, también con los ambientes familiares y de allí empecé a mercar un montón de sintonías y de cosas, como todos los niños del mundo, como todos los jóvenes del mundo, o bueno, por lo menos de este, ¿cierto? Y de muchas otras civilizaciones ascendidas. ¿Qué sucede? Dentro de ese contexto familiar, claro, pasaban un montón de cosas, pero a lo largo de la infancia y de la juventud, el grado de experimentación que uno tiene es muy vago en muchos sentidos. El subconsciente se alimenta mucho de todo ese proceso, pero la parte como más presente en nuestro día a día normalmente tiende a obviar todos esos acontecimientos, todas esas premisas, todas esas cosas que se mencionaban en la familia, con las cosas que uno creció y también en el componente social, que a la larga se vuelven lo que hoy llamamos pensamientos limitantes, paradigmas, bueno, un montón de cosas. Y dentro de ese proceso, en el ejercicio de tener una familia muy abundante, yo crecí también muy enfrentado a procesos donde había una gran conexión con personajes familiares y amigos que eran completamente dependientes de qué? Del estatus,
del reconocimiento público, de lo que las personas decían de ellos, o sea, el qué dirán, la apariencia. Y bien, eso está perfecto, pero también gracias incluso a la formación que nos dieron nuestros papás, nosotros crecimos con una apertura muy interesante a la conexión con personas que no necesariamente tuvieran ese grado de abundancia o esa muchosidad que pudiéramos decir. Y no porque no fuera pertinente o porque fuera realmente un aprendizaje, sino porque precisamente lo que más nos inculcaron a nosotros es que el valor de las personas no está en lo que tenemos, no está en lo que poseemos, sino en todo lo maravilloso que podemos compartir y ser, no necesariamente dar ni entregar. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese proceso, si yo me voy a escarbar en la historia familiar, ya hoy como adulto, les puedo decir que en mi familia, en muchas sintonías transgeneracionalmente, hubo mucha carencia, hubo mucha violencia, hubo mucha, digamos, como limitación asociada a todo ese tema como de la distinción de clase, de quién tenía más, de quién tenía menos, de cómo hacemos pelechar esta familia, y eso nos pasa a todos. Persona que habita en Colombia en este momento tiene una historia así meramente por el solo ejercicio de la colonización y por todo lo que hemos transitado, sobre todo en el del último siglo para acá, eh, con todos los procesos, digamos, como de las revoluciones que han sucedido, del crecimiento de la sociedad, bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo crecí en ese contexto donde siempre todo aparentemente estuvo muy disponible, siempre todo estuvo muy dispuesto. Y precisamente yo me encontraba en esa sintonía de puedo estallarme, puedo expresar todo lo que soy, puedo experimentar la vida con plenitud, pero al mismo tiempo empezaban todas esas voces, empezaban todas esas otras situaciones a generar ruido. Y como nosotros somos seres sociales, somos seres adaptativos, vienen todas esas cosas y eso empieza a calar, y empieza a calar, y empieza a calar. Entonces toda esa gran espontaneidad se empezaba a callar en ciertos momentos, toda esa creatividad y ese arte se empezaba a desvalorizar en ciertos momentos, bueno, como lo que a todos nos va pasando en la juventud, sobre todo con el proceso de evolución del ego, de nuestra personalidad y de lo que queremos existir y de lo que queremos ser para existir. Y entonces ahí, toda esa gran inspiración de la que nacimos comenzó a transformarse. Incluso por eso es que yo tengo tantas diferencias con mi hermano, porque de alguna manera hemos escogido formas de percibir la vida diferente. Eso nos pasa a todos. De pronto, tal vez podría yo decir que él fue una figura un poco más esquemática y más regida precisamente por esa apariencia. No quiere decir que yo no lo haya hecho, pero también tal vez me di la oportunidad de ensuciarme un poquito más de mundo, de conocer otro tipo de personas, de conocer otras situaciones, de abrirme a la realidad y a la abundancia de unas maneras diferentes que no estuvieran tan conectadas con la materia, sin obviar que durante mi infancia y mi juventud, hasta los 15 años, la plata que yo tenía pues era plata de la familia, ¿cierto? La materia que yo tenía era materia de la familia. A los dos nos trataron por igual y nos dieron muchos regalos, muchos viajes. Digamos que en esa parte había una gran solución, pero también esos caminos empezaron a bifurcar. Dentro de ese proceso yo pues empecé a estudiar, en el colegio pues pasé por un montón de etapas, pasé que por el bullying, que no, etcétera. Pero por ejemplo, resúmenes de cosas que les mencionaba. Habían momentos incluso en el colegio donde yo podía estar haciendo algo muy maravilloso y hablando de algo, y otra persona que de pronto se sentía vulnerable por el hecho de que a mí me ponían más atención, automáticamente me silenciaban, automáticamente buscaban opacar, digamos, como eso, diciéndome que yo era bruto, que yo era un nerdo, ¿cierto? Un montón de cosas asociadas a eso. No fue nada diferente en la universidad incluso yo llegué a un punto en el que como que yo dije, ya estoy listo para trascender todo este proceso del colegio, y simplemente me encontré con una situación muy parecida en un contexto diferente en el que las personas
queriéndose comportar como adultos, empezaban a sacar todo ese montón de heridas a florecer y entonces en la universidad, claro, también toda esa verdad, toda esa creatividad, toda esa expansión y esa posible disponibilidad empezó a apagarse. ¿Por qué? Para pertenecer, para que me aceptaran en los grupos, digamos, en las clases, cuando había que hacer trabajos. Yo fui de esas personas que dejaban al final para los trabajos como, ay, bueno, es que sí, toca hacernos con usted, dale, dale, listo. Y de alguna manera eso, a pesar de que yo puedo decir que no era expeditamente doloroso, eso sí generaba unas marcas importantes en mi historia. Entonces también, miren que ahí empieza todo ese proceso del valor de lo que uno puede ser y entregar versus lo que perciben las otras personas, haciéndole honor a mi Quirón en Leo. Quienes sean astrólogos pueden saber un poquito más de eso, pero eso tiene que ver mucho con qué, con el ejercicio de que mi valor depende mucho de lo que las otras personas sienten que yo les entrego de valor o lo que yo puedo ser para ellos, digamos en términos de trabajo, de apariencia, de toda esa, digamos como de todo ese fuego que yo les pueda entregar y no necesariamente de la esencia. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, aquí está pasando algo, aquí hay algo que nos está engranando de la mejor forma, ¿cierto? Por acá van llegando más personitas, bienvenidos a este espacio. Vamos todavía en la juventud, estoy contándoles un poquito más de mi historia. Entonces, ¿qué sucede? En esa etapa, cuando yo empecé a estudiar, pasó lo que yo hoy puedo decir que fue un detonante muy, muy grande para el proceso de aprendizaje que hoy en este momento estoy procesando. Y es que no solamente yo salí del contexto de mi casa en el que crecí en el campo, teniendo mucha calma, mucha disponibilidad, a llegar a una ciudad súper caótica, a la congestión de Medellín, sabiendo que de alguna manera yo quería seguir disfrutando también toda la experiencia de vivir una vida un poco como más libre y más liviana. Pero bueno, había que hacerlo, nos teníamos que venir para acá y en ese proceso no pasó poco tiempo para que toda esa abundancia de la familia se viera afectada por un proceso complejo en el que unos negocios donde estaba involucrado mi papá no salieron como que si hubiera querido, como tal vez él proyectó para su bienestar y para el de nosotros, y eso se dio a través de qué? De una gran apertura, de una gran confianza en el negociador, administrador y hombre, digamos como de recursos y de ideas y creatividad que era mi papá y sobre todo de negocios. Mi papá fue una persona muy orientada al logro siempre y una persona malintencionada pues decidió que era más fácil engañar para poder enriquecerse y para poder tener de pronto toda esa abundancia que veían otros y pues varias personas salieron afectadas y el patrimonio familiar se vio afectado. A raíz de eso, mi papá entró en un estado de caos, en un estado muy, muy profundo emocional, que hoy puedo entender de muchos años también y después de llevar. Gracias a Dios, después de 2 años ya eso se ha calmado, eso se ha suprimido, pero nosotros tuvimos que más o menos 15 años, podría yo decir, en los que mi papá mínimamente tuvo una hospitalización al año por un tema y es que tuvo unas complicaciones en el colon, sobrevivió a una peritonitis y a raíz de eso vino un proceso de deconstrucción familiar muy, muy poderoso, pero también de contracción, de contracción, de contracción, de contracción familiar, de contracción de los recursos, de contracción de pronto de toda esa disponibilidad que había. Y eso no solamente llevó a la familia a empezar a reducir su materia, sino también que en cierta forma nuestro componente, o sea, esa abundancia en el ser, empezó también a colapsarse un poco. Yo no puedo decir que en la universidad no me fue bien porque pues yo siempre he sido muy nerdo y pues gracias a Dios me fue muy bien, pero de alguna manera sentí que también eso generó una desconexión muy grande. ¿Por qué? Porque pasamos de tener una gran apertura
en términos materiales para sostener ese proceso de vida a empezar a sobrevivir y empezar a detonar, o bueno, se empezaron a detonar un montón de cosas en la familia, con otras personas de la familia, después de la muerte de mis abuelas, después de la sobrevivencia de mi papá de tantas intervenciones quirúrgicas. Todo eso fue un cúmulo emocional y mental muy fuerte que empezó a hacer que se relacionara la abundancia, no necesariamente con toda esa disponibilidad con la que crecimos, sino con qué, con todo lo contrario, con carencia, con sentir que hay que sobrevivir, con es que no puedo gastar, con, pucha, si lo gasto, me voy a encontrar con una dificultad y así sucesivamente. Y así sucesivamente, entonces pues imagínense todo ese proceso somatizado en una familia que estaba acostumbrada a, entre comillas, tenerlo todo disponible. Personalmente, en mi historia, eso significó que yo haya empezado a fumar, que yo haya empezado a tomar de maneras muy desmedidas, que yo en cierta manera haya cogido un montón de hábitos que hicieron que yo me volviera adulto antes de tiempo. Yo de alguna manera tenía 16 años en la universidad, comportándome como una persona que facilito podía tener 26, 27, 28 años. ¿Por qué? Porque era lo más correcto. ¿Por qué? Porque necesitaba sostenerme, porque de alguna manera la ingenuidad de la juventud no era lo suficientemente fuerte para poder sostener todo ese proceso. Y entonces en este camino, de alguna manera, en el proceso familiar, con la descolocación a nivel desde la salud, desde la atención, desde muchas cosas, mi mamá no solamente tuvo que volverse la cuidadora de mi papá, entonces salió de su estructura como mujer, como esposa y como mamá, se volvió cuidadora instantáneamente. Mi papá no podía seguir ejerciendo la paternidad de una manera tranquila, porque imagínense semejante preocupación, y sobre todo porque si pensamos en todo lo gastrointestinal, eso tiene que ver con emociones no procesadas, de formas muy, muy potentes y profundas. Eh, Mi hermano de alguna manera se descolocó un poco del proceso. eh, no sé, tal vez fue algo inteligente de su parte. Y dentro de lo que componía mi existencia, dentro de todo lo que ellos nos enseñaron, dentro de todo lo que pudimos haber aprendido en nuestra existencia, en nuestra niñez, en la forma en la que yo me pude conectar con otras personas, en el amor que sentía por ellos, sin saberlo, eso lo entendí después de muchos años y después de estar en este camino de conciencia, yo me coloqué en la figura de los padres, no solamente del papá, sino del papá y de la mamá. Entonces imagínense eso, un niño, porque es que nosotros hasta después de los 20 y pico dejamos de, ya si somos adultos, un niño de 18 años, 19 años, sosteniendo emocionalmente un montón de cosas, cuando lo que más quería en la vida era que por obra y gracia del Espíritu Santo las cosas se pudieran solucionar. ¿Por qué? Porque no tenía herramientas ni inteligencia emocional para que eso se tramitara. Entonces imagínense eso. Dentro de ese proceso también mucha parte de lo que pudieron haber sido mis deseos, mis anhelos, muchas cosas que yo quería hacer, también se veían muy contrariadas. No tanto en la universidad, sino cuando ya empezamos a evolucionar hacia el trabajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se acabó la universidad, yo estaba en un bloqueo existencial súper grande con lo que quería hacer con mi existencia, porque de alguna manera ya estaba en estado de supervivencia, pero al mismo tiempo ya se había despertado, como les he contado en otros capítulos de otros podcasts, eh, más o menos después de sexto semestre en adelante, todo este despertar se detonó, entonces era como, pucha, ¿yo qué hago con todo este montón de información? Gracias a Dios el universo me entregó un paquete de dones que me permite procesarlo, porque si no realmente estaría, yo creo que ya en Sameín. Sameín es una institución para la salud mental acá en Medellín, para quienes no saben, eh, pero
todas esas cosas, claro, esa resistencia, esa fuerza, ese poder sustentar el trabajo, el compromiso, las tareas, lo que hay que hacer, pues forjaron en mí un montón de cosas que son muy valiosas y que me permiten hoy estar sentado aquí hablando. Adicional a las habilidades comunicativas que tengo, porque si bien yo he sido una persona muy espontánea, nosotros como grandes seres extrovertidos necesitamos también introversión y eso lo hacía cuando estaba niño, lo hice cuando estaba joven y en este momento lo sigo haciendo. Siempre hay mecanismos de recarga. Pero entonces, ¿qué pasa? Empieza todo ese proceso a despertarse, empieza todo ese camino a desenvolverse. Después de un montón de aprendizajes y dolores en la juventud y en la infancia, y empezaron todas esas cucarachas del deber ser, de lo que es correcto para poder sostenernos, de es que no puedo gastar, es que no soy valioso porque las personas no ven en mí un amigo pleno, sino alguien que simplemente sirve por el talento o el saber que tiene. Es mejor dejarlo para el final. Miren que hay un montón de conceptos ahí que dan vueltas y llega el trabajo a exacerbar eso. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo hice la práctica en un espacio muy maravilloso, siento que se conformó una familia muy bonita en esta empresa, duré allá 7 años, pero fueron 7 años donde los últimos 3 fueron muy complejos. ¿Por qué? Porque después de 4 años yo escalé un poco, pero me empecé a dar cuenta de que definitivamente las personas en este lugar aparentemente valoraban más la capacidad que yo tenía para soportar muchas situaciones que no eran, no hacían parte de mis competencias. Entonces yo le solucionaba, yo agilizaba, yo lo hacía todo rápido, a mí me rendió un montón, era súper organizado además. Eso a fin de cuentas para una empresa es súper valioso, para muchas personas también, pero eso cuando empezó a relacionarse con el ejercicio de yo ganar dinero, de yo empezar a tener mis primeros pagos, de yo recibir ese salario que llamamos, no había correspondencia, no había correspondencia. Siempre durante muchos años intenté que mejoraran mis condiciones económicas, pero eso nunca pasaba. Y todo eso siempre se quedaba en promesas vagas de sí, lo vamos a revisar, sí, lo vamos a revisar. Después de las super trasnochadas, después de haber creado propuestas impresionantemente espectaculares para incluso eventos grandísimos en la ciudad, de haberme estallado a un nivel grandísimo, pero al mismo tiempo la compensación no era suficiente. Ya de alguna manera mi ser se empezó a dar cuenta de que quería, de que deseaba, de que esperaba que de alguna manera toda esa muchosidad volviera a estar disponible, todo ese dinero que de pronto en algún momento se pudo haber perdido. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí empezó a calar ese tema nuevamente de que el valor del trabajo está unido al sufrimiento. Y eso también, si yo me voy a pensar en mi familia en un montón de niveles, a lo largo de la historia muchos personajes estaban guiados por esa premisa. Pero entonces, ¿qué pasa? Todo eso empezó, listo, nos silenciamos, entonces ya no hablábamos de forma tan abierta. ¿Por qué? Porque había que respetar ciertas estructuras, había que de alguna manera dedicarnos a pertenecer y a ser valorados para poder tener un sostenimiento. Y entonces ahí, claro, había que hacer todo a costa de un montón de cosas. Entonces eso empezó a evolucionar, empezó a calar, yo aprendí un montón, o sea, porque por eso precisamente también hoy hago todo lo que hago, y sé todo lo que sé y las personas me llaman precisamente por eso, porque básicamente, en resumen, en esta empresa yo hacía lo que 4 personas normalmente podrían hacer. Hoy en una agencia, lo que 4 personas hacen, sobre todo en BTL, lo hacía yo. Yo diseñaba, yo producía, yo iba y montaba, hacía dirección de arte y de video y muchas otras cosas y seguía con la misma platica. Y entonces ahí, claro, la descompensación empezó a calar, empezó a calar, empezó a calar. Y empezó a tocar muchas llagas y muchas heridas asociadas a mi merecimiento, a las elecciones que yo tenía de vida, sobre todo en torno al trabajo, en torno a esa parte como de dedicar mi tiempo para obtener recursos y precisamente para poder ser, entre comillas, abundante. Y entonces, ¿qué pasa?
el dinero se empezó a desconectar de la dicha. Y ahí todo se fue al carajo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el dinero se desconecta de la dicha, empieza a hacer escasez. ¿Por qué? Porque el dinero es una energía que requiere amor, gozo, dicha, disfrute, y de alguna manera eso no estaba pasando. Yo veía de vacaciones paseando a mis compañeros y yo, muy bien, gracias. Yo veía que los otros, ay, qué carro, qué moto, que no sé qué, y yo, muy bien, gracias. Yo veía que los otros, no, es que invité a mi papá a tal cosa, súper rico, lo otro, mis amigos también, inclusive mi hermano también, y yo, muy bien, gracias, yo voy para la clínica. ¿Cierto? Entonces miren que todas esas cosas calan de formas muy profundas y empiezan a gestar una dinámica en la que el sufrimiento comienza a ser parte de esa conexión con el trabajo y con el dinero, no ni siquiera con la abundancia. Dentro de la abundancia no está incluido el sufrimiento. Dentro de la abundancia se incluye el tal vez lo que llamamos la dedicación, el comprometernos, en entender que pueden haber dificultades, pero no todo tiene que ser tan tortuoso como pensamos. Y entonces todo eso empezó a calar, empezó a evolucionar. Yo, gracias a muchos asuntos, pude salir de esta empresa porque se abrió un camino precisamente en el momento en el que yo dije, esto ya no va más. Pero cuando yo dije, esto ya no va más, claro, Juan Esteban, después de una semana de preproducción en la que casi, mejor dicho, yo creo que yo esa semana no dormí, la semana siguiente habían dos grandes eventos, perdón, eran dos esa semana y otro muy importante, la de encima, en los que yo iba a estar participando y pues no. Pues ese lunes, precisamente un lunes, Juan Esteban se despierta y tiene que salir de urgencias para la clínica con apendicitis. Con apendicitis. Y nuevamente, colon, inflamación, emociones no procesadas y una desconexión completa de la dicha de la materia. Y entonces llega todo ese proceso y despierta esas alarmas. Se abre una nueva oportunidad laboral, gracias a Dios. En ese proceso también yo empiezo a explorar mis dones con un poquito más de soltura, empiezo a hacer más lecturas. Mi mejor amiga me regala el tarot con el que trabajo hoy y todo eso se empieza a potenciar. ¿Pero por qué? Porque yo dije, ya, me liberé de una situación en la que me estaba desconectando de la abundancia. Y no de la abundancia afuera, de la abundancia que yo tenía dentro de mí también. Dentro de ese ser espontáneo, abierto, dinámico, porque finalmente toda esa creatividad y toda esa dicha se estaba colapsando en un embudo que no era correspondiente. Era trabajar para una empresa, con personas, en ambientes, en situaciones donde yo no me veía reconocido ni retribuido. Entonces, imagínense eso. Y bueno, en este trabajo sucedieron situaciones similares, pero que tenían que ver mucho con el valor de lo que yo tenía para decir y para aportar. Porque digamos que si bien fue una oportunidad grandísima, siento que esta empresa me llevó a muchas cosas y las dos siguientes a eso también, porque pude expandirme en un pensamiento estratégico y en mi conciencia personal, yo creo que de una manera muy potente. Todo surgió precisamente después de que me entregaron un reconocimiento súper chévere porque me dieron la oportunidad de viajar a un lugar del mundo donde yo siempre dije que pues en algún momento me imaginaba ir y conocer, porque yo amo el Circo del Sol y la casa del Circo del Sol es Montreal. Y bueno, fuimos a ese viaje, sucedieron muchas cosas, fue todo muy maravilloso y durante un proceso de una de las sesiones con el equipo hubo un pedazo dentro de lo que yo pude aportar que hizo un clic de una manera no muy positiva en la mente de la líder de la empresa. Las personas que de pronto trabajan en esa empresa hoy pueden no haberlo notado y pueden no saberlo y reconocerlo en este momento, incluso esta persona tampoco, pero a partir de ese momento, yo llevaba 6 meses en la empresa, duré más o menos otros 8. Todo a partir de ese momento se volvió tortuoso con esta persona, porque no gustaba, porque ya no parecía,
porque no era lo que esperaba. Incluso habían situaciones donde lo que ya otras personas reconocían que yo aportaba, automáticamente había que destruirlo. Y eso empieza y cale, y empieza y cale, y empieza y cale. Y se volvían a reafirmar todas esas cosas que les mencionaba de el reconocimiento, el entender lo que tiene el otro para aportar versus el valor que yo también le estoy regresando, no solamente en dinero, sino en respeto y en amor. Y entonces, bueno, pasaron un montón de cosas, la vida continuó, llegó la pandemia y a partir de que llega la pandemia, yo salgo de esta empresa y empiezo a trabajar de forma independiente. Fue una carga muy importante porque la carga familiar recayó en mí de una manera muy poderosa. De alguna manera, yo puedo decir plenamente que mi liquidación se fue completamente para poder sostener la familia en ese entonces. Entonces, nuevamente, toda esa materia, todos esos sueños, todos esos deseos, todo lo que posiblemente en mi mente estaba calando para yo sentir las cosas que quería expandir en mi vida, pues estaban realmente derrumbando de una manera no solo simbólica, sino también familiar, material, a nivel de salud, porque incluso también en esa época mi papá seguía teniendo problemas muy complejos de salud, mi mamá se quedó también sin trabajo, estuvo en una empresa donde fue explotada de formas que definitivamente siguen reiterando que las personas tienen un grado de inhumanidad muy grande. Eh, Mi hermano nuevamente fue una persona muy volátil en todo este proceso, entonces es un poco complejo y pues no viene mucho al lugar, pero claro, la carga sobre mí era como fue pucha, nos debemos sostener, hay que sostener, hay que sostener, hay que sostener y yo seguía haciendo ese papel que de forma inconsciente asumí o había asumido hacía como 10 años. Entonces íbamos ahí, hasta un punto en el que todo eso se estalló porque también mi esencia dijo, ya no más. Ahí fue cuando yo me di cuenta de que estaba teniendo un trastorno de ansiedad muy fuerte y yo dije, yo tengo que salir de aquí porque estoy viviendo agarrado con mi familia, no los puedo soportar, no me hallo viendo televisión, no me interesa conocer a más nadie, o sea, eh, fueron muchas cosas. Qué teso como el entorno nos afecta completamente. Es que finalmente el entorno genera un montón de condiciones para que nosotros de alguna manera nos adaptemos y empecemos a, de alguna manera, hacer lo que tanto decimos que este camino de conciencia nos invita a hacer, y es recordar lo que somos. Pero no se trata de que eso tiene una forma específica, sino que es recordar el amor que somos, porque nosotros nacemos del amor y venimos a ser amor en esta vida, pero para poder ser amor, indiscutiblemente tenemos que aprender a transitar el miedo, dolor y aprendizajes muy contundentes. En este caso, esto hace parte de lo que yo pude transitar. Y entonces, bueno, yo en ese entonces tomé la decisión de irme de mi casa. Yo ya había vivido fuera de mi casa varias veces, una vez con unos amigos de la familia, otra vez fue en una residencia. Yo tuve una apertura a muchas experiencias y lo agradezco porque también pues eso me ha dado muchas herramientas, pero en ese entonces yo dije, yo me tengo que ir de aquí, tengo que salir porque no me estoy aguantando esta existencia, este peso está siendo demasiado grande. Me fui de mi casa, eso generó mucho ruido, generó mucho dolor, generó muchos conflictos familiares, al mismo tiempo generó unión en otras cosas, pero también todo ese proceso me ayudó a entender que el camino por el que yo quería continuar tenía que ver más con esta sensibilidad y con todo lo maravilloso que yo puedo compartir desde ella y no tanto desde todo ese sufrimiento de lo que mis labores como diseñador de experiencias había venido siendo a lo largo de mi vida. Y entonces, ¿qué sucede? Durante todo ese proceso reconecto con nuevas personas, me abro a muchas oportunidades, mi vida sexual vuelve y se expande. De alguna manera, la abundancia volvió a mi vida. Pero también esa abundancia empezó a llegar y al mismo tiempo toda esa luz empezó a despertar una batalla súper grande, porque esta no fue mi primera noche oscura, sino que fue una de las noches oscuras, siento yo, más relevantes, y es porque empecé
después de abrirme, de decir que necesito ya expandirme, bueno, como de liberarme aparentemente, empecé otra vez a tener ese montón de contingencias a nivel familiar, mi papá otra vez enfermo, me empezaba a quedar sin trabajos, los clientes, o sea, en un grado de complicación que ustedes no se imaginan, los proyectos también vinculándome con personas que siento yo que pudieron de pronto haber sido un poco más respetuosas en el asunto, bueno, y otra vez empezó todo ese pico, no solamente de ansiedad, sino que únanlo a la sensibilidad y al despertar de los dones, yo entré en estado de shock. O sea, yo estaba mentalmente en el mayor caos posible que yo creo que he podido tener en mi vida. Y eso fue en mi retorno de Saturno. En el punto del retorno de Saturno fue cuando sucedió eso. Porque el rumbo de mi vida definitivamente no estaba cuajado, no se había logrado cimentar. ¿Qué pasó en ese entonces? Yo estaba trabajando con una empresa de Guatemala, pero al mismo tiempo tenía como otros 5 proyectos al mismo momento en el que estaba empezando a darme a conocer en el mundo espiritual. En ese entonces esta cuenta se llamaba Juan Espiritual, era muy egoica, estaba muy condicionada por lo que en ese momento era la moda de ser espiritual y de ser así super zen y hablar pasito, pero claro, yo me estaba autodestruyendo. Y entonces todas esas herramientas que yo ya había empezado a adquirir con el tarot, la canalización, conexión angelical, Reiki y demás, yo me contenía, me contenía, me contenía, me contenía, pero al mismo tiempo también el cigarrillo, el alcohol, o sea, muchos excesos, demasiado mundo, o sea, era todo muy desmedido porque era mejor para mí estar en todo ese caos de una manera como completamente entregado a darme el permiso de escucharme plenamente. Durante ese tiempo, el trastorno que yo tenía del sueño por la universidad, por todas esas trasnochadas, se exacerbó mucho. ¿Por qué? Porque en esa noche oscura yo empecé a tramitar un montón de conexiones con seres, figuras y nuevamente demonios que más allá de que hayan sido entidades o no, eran partes de mí que ya habían comenzado a aparecer en el momento en el que yo me había ido de mi casa. Yo les puse en esa carta que les dejé por ahí, hubo un momento antes de que yo decidiera irme de mi casa en el que se presentaron mis maestros ante mí, tanto los de luz como de oscuridad, y una figura en un espejo que yo tenía en mi pieza. Los espejos, por favor, importante entender la importancia de no tenerlos en la pieza. Pero este espejo tiene un trasfondo muy interesante. Esa figura salió de ese espejo y era una figura tan parecida a mí, tan parecida a mí. Y en ese momento yo vi la figura más oscura de lo que yo puedo ser. Esa figura toma un arma en su mano izquierda, no se me olvida, y me apunta hacia la cara, acá el tercer ojo. Yo me despierto en esa parálisis del sueño y yo le digo, mátame, mátame ya, o sea, ya, si eso es lo que quieres, mátame. Y ese ejercicio de la muerte comenzó con el ejercicio de qué? De no solamente abrirme a un camino de autoconocimiento muy importante, sino de romper y destruir esa versión de mí que sostenía, que soportaba, que se cargaba con las cosas de los demás, con esa versión que no hablaba cuando sabía que tenía que hablar, con esa versión que sabía que tenía algo que aportar pero no lo hacía porque era mejor callar, porque había que respetar los procesos de las demás personas, porque había que pertenecer, un montón de cosas. Bueno, y en ese sentido, eh, pasó algo muy similar con otro montón de situaciones y en un momento de gran caos, yo dije, yo tengo que cambiar el rumbo de mi vida, yo no puedo seguir en esta sintonía. Eso pasó más o menos después de unos 2, 3, 4 años, más o menos 4. Ya yo había cumplido 30 y
En ese tiempo, todo eso se estalló, así como en este momento se está estallando, o se estalló porque siento que ya pasó el maremoto. Y el día de mayor caos, tuve un infarto. Yo nunca he tenido ataques de ansiedad. Ese día, después de que me dio COVID, yo quedé muy débil, me dio un ataque de ansiedad y tuve un infarto chiquito, pero lo suficientemente contundente hacia el callado de la aorta. Y yo ese día básicamente me morí para el mundo. Yo lo único que fui capaz de hacer fue coger el celular, escribirle a las personas que tenía que escribirle para decirles que no estaba disponible y arrastrándome me fui para el baño, me metí debajo del chorro de agua, respiré, logré calmarme y también arrastrándome me fui, me acosté a la cama y dormí, sin mentirles, casi 24 horas. O sea, yo me acosté y yo dormí así derecho, yo me morí. ¿Qué sucede? En esa muerte les voy a contar lo que pasó. Y fue que en esa muerte me enseñaron a abrir mis registros akáshicos. Historias para el podcast que son muy importantes. Yo nunca he leído de forma completa, corrida y tendida, un libro o he tenido cursos específicos de cómo abrir y leer registros akáshicos. A mí todo eso me lo enseñaron mis maestros durante unos procesos de proyección en el campo astral, en el que me conectaron un montón con mis misiones. Dentro de esas cosas, yo entendí el potencial grande que tenía para poder desenredar la pita de las historias de la vida. Entendí que fui escriba en muchas vidas, entendí que nací para el conocimiento y por el conocimiento, entendí muchas cosas de también por qué escribo, por qué pienso como pienso, y en esa visión a mí me llevaron era como una situación en la que yo estaba en la tarea de traducir unos textos que estaban ocultos debajo de una casa en lo más profundo de un bosque. Incluso porque me tocaba estar así como mirando hacia arriba porque era como una placa con inscripciones súper raras, con un montón de figuras y demás, pero aparentemente yo era la persona indicada para ese trabajo. Dentro de ese proceso, a mí lo que me entregaron fue la forma en la que yo puedo encontrar caminos para acceder a los registros akáshicos, no solamente míos, sino de las personas. Me lo entregaron como si fuera como un escrito muy prosa, como si fuera como una adivinanza, por así decirlo, casi como un poema. Y al final, de alguna manera, había un punto que yo no lograba entender. Después de todo ese proceso, eh, ya como que yo dije, pues pucha, yo quiero entender qué pasa con esto. Toda esa visión, todo lo que me entregaron, todo eso que recibí, me lo entregaron en esa noche. O bueno, en esa noche, día, en esas horas. Yo al otro día me sentí, lo escribí y yo dije, ¿yo qué voy a hacer con esto? Empecé a profundizar, me preocupé por recuperarme, por empezar a cambiar ciertos asuntos, mejorar ciertas dinámicas familiares que otra vez estaban presentando, pero al mismo tiempo yo dije, yo tengo que hacer algo con esto, yo tengo que hacer algo con esto, porque esto no puede ser tan así como y como que se quede así ya. Yo tengo que entender esto para qué sirve. Y empecé a practicar, a visualizar, a proyectar, a seguir esos caminos que me decían, hagan de cuenta el Indiana Jones. Y era muy particular porque al final de todo el ejercicio y de toda la visión, la tarea más grande que yo necesitaba cumplir era ser capaz de lanzarme al vacío. Había un paso donde yo tenía que llegar a un lugar que era básicamente como una cúspide, muy parecida a la cúspide, a la puntica, donde se para el loco en el tarot, en la carta del tarot del loco, ver el vacío, porque literal era la oscuridad más grande, y simplemente lanzarme. Y yo no era capaz, y yo no era capaz, y yo no era capaz, y no era capaz. Yo no sentía por qué no era capaz.
Y dentro de ese proceso mis guías empezaron a manifestarse para empezarme a dar entendimiento de por qué yo no era capaz. ¿Y por qué no era capaz? Porque tenía todo un montón de pensamientos limitantes, un montón de hábitos, un montón de cosas que no estaban a favor de que esa nueva versión siguiera evolucionando, siguiera creciendo, que esas máscaras de lo que componían mi vida siguieran evolucionando, ¿cierto? Y bueno, después de mucho tiempo, llegó un día en el que por fin pude lanzar. Yo dije, ya después de todo lo que he recorrido y lo que he transitado, me voy a lanzar. En ese tiempo, lo que les digo, hubo mucho estudio, mucha apertura, aprendí sobre regresiones, aprendí a hacer procesos de acompañamiento, estudié muchas otras cosas, me acerqué a otras doctrinas, filosofías y me enriquecí lo suficiente para yo llegar y decir, siento que tengo herramientas para lanzarme. Me lancé en esa visión una noche, porque era de noche y estaba muy tarde, eran como las 11 de la noche. No lo recomiendo, las sesiones ya tan tarde no son muy favorables para el sueño. Y llegué a mis registros akáshicos. Allí me abrieron otro montón de contenido, la conexión que yo tenía con mis maestros se exacerbó, creció un montón. Bueno, digamos que ahí me empecé a conectar con la abundancia de unas maneras muy complejas, pero también muy interesantes y valga las redundancias, muy abundantes. Y me di cuenta de que definitivamente sí habían opciones para poder vivir una vida más tranquila, una vida mucho más conectada con el gozo y una vida mucho más alineada a lo que yo deseaba. Pero ¿qué sucede? Dentro de todo ese proceso seguían habiendo aprendizajes que no estaban logrando terminar de engranar. Trabajé en otras empresas, o bueno, en otras empresas no, en otros proyectos con empresas que me generaron también muchísimos otros aprendizajes que tienen que ver con lo que les digo, el valor del trabajo, el valor del dinero, cómo esas cosas se engranan y nos permiten desarrollarnos de forma plena. Y aún así, había una parte de mí que no quería escuchar. Y precisamente era ¿por qué? Porque un pedazo de mi conciencia seguía manteniendo literalmente un pedazo de la máscara. Seguía manteniendo un pedazo de ese Juan Esteban que siempre tenía que ser políticamente correcto, que tenía que priorizar los deseos de los demás antes que los suyos, que no se daba el permiso de soñar, bueno, etcétera. Y entonces, en ese ejercicio de no seguirme escuchando, pasaron un montón de cosas. Volví a mi casa, mi papá otra vez estuvo al borde de la muerte, o sea, mejor dicho, esto tiene un montón de aristas que tienen que ver con la salud familiar, pero me encontré con el camino de sanar mi linaje. En la sanación de mi linaje conocí las medicinas y a través de las medicinas, en ese caso, a mí me gusta hoy por hoy decirle alimentos de la madre o de la tierra para poder conectar con la conciencia. Pude entender un montón de esos patrones familiares, me mostraron muchas historias de mis abuelas, de mis abuelos, de antes de ellos, incluso hace poquito siento yo el privilegio de presenciar el momento en el que yo decidí quiénes iban a ser mis padres. Y eso es muy valioso porque a través de todo lo que he podido entender y toda esa abundancia que se despertó, pues lo he podido experimentar, pero al mismo tiempo no solo he podido despertar toda esa luz, sino tener herramientas para tramitar de forma contundente todo ese montón de sombras y oscuridades que hacen parte de mi corazón y que de alguna manera estoy en esta vida tramitando. Y entonces, ¿qué pasa? Luego de todos esos procesos, de estar otra vez en mi casa, además, otra vez me volví a minimizar, otra vez me volví a colapsar, otra vez empecé a sentir que tenía que seguir sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo. Y mi abundancia, ¿qué pasa? Nunca dejó de estar disponible porque ya estaban los dones despiertos, había flujo de dinero, había trabajo, o sea, la disponibilidad era muy grande, pero los sentimientos seguían siendo los mismos, de atadura, de represión, de pesadez, de tener que hacerme cargo. Y llegó una gran tarea
que se llamó Integrar, Aceptar y Ubicar a mi familia en el papel que le corresponde, incluyendo mis papás, mi hermano y mis dos hermanos anteriores. Esa es otra historia que va para el podcast que tiene que ver con proceso familiar que asociaba a la gestación y los procesos de mi madre, de mis abuelas. Bueno, es una historia muy, muy larga, muy extensa. Pero lo que les digo, empezó todo ese reto de yo ubicarme en el sistema familiar como el último hijo, como ese último ser que vino a esta vida a ser conciliador, a romper todos esos esquemas, a darme el permiso de existir y ser, entendiendo que de alguna manera ya la abundancia no podía estar condicionada por el sufrimiento, sino por el amor. Y por eso es que hoy por hoy escribí lo que escribí y estoy tomando esa decisión de lo que les digo, no volver a dejarme caer a mí mismo en procesos asociados al trabajo y al dinero que yo desde el principio sé que me van a generar algún tipo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque todos esos proyectos en los que yo me involucré, siempre, después de mucho tiempo, haciendo recapitulación y haciendo procesos de descodificación de todo eso siempre nacía de la carencia, de puchas que me tengo que sostener, es que necesito soportar a mi familia, debo hacerme cargo, tengo que pagar todas las cuentas, yo no puedo cumplir mis sueños. Y cada vez incluso cuando yo cumplía mis sueños y me daba el permiso de salirme del contexto, era indiscutible que yo me sintiera mal, yo era como pucha, y entonces yo qué hago con estos sentimientos, o sea, miren que de alguna manera siempre van a estar ahí la oscuridad y la luz generando esa lucha, pero la forma más clara para nosotros poder tramitar no se trata de nosotros jalar más duro para un lado que para el otro, sino de llegar y ser capaces de hacer esto, porque ese es el concepto de la integración y eso es lo que por tantos años yo he intentado profundizar en las herramientas que sé, porque lo que más me he dado cuenta es que nosotros estamos en unas sintonías de sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos polarizándonos cada vez más en vez de integrarnos. La humanidad vino a esta tierra, a este planeta que es polar, precisamente para poder integrar, no para seguir en los extremos. Y por eso es que estamos tan agarrados como humanidad. Pero ¿qué sucede? Toda esta historia se resume en que durante los últimos 2 meses este gran proyecto de Ser Tu Centro ha crecido de formas exorbitantes. La forma en la que he podido conectar con tantas personas tan valiosas para mi proceso y para también complementar sus procesos ha sido maravillosa, pero nuevamente se empezaron a desengranar esas, siento yo como esas últimas aristas y pedacitos de las máscaras que habitaban mi ser, que estaban asociadas ¿a qué? A nuevamente proyectos que solamente estaban gestados por el ejercicio de sostenerme a costa de todo, en vez de sostenerme en pro de que la vida suceda, de que pueda expandirme, de que las maravillas del universo lleguen a mi vida. Entonces también en ese sentido, por eso es que todo lo que ha venido pasando han sido golpes tan duros. Pero ¿qué sucede? Después de tantas experiencias, llega un punto de quiebre donde vuelven y me ponen en esa visual de estar al borde del precipicio y de tener que tomar esa decisión de lanzarme y volver a preguntarme a qué le tengo miedo, a qué le tengo miedo. Precisamente después de tramitar todas esas cosas me di cuenta de dónde me estaba pegando, de ese miedo a no ser suficiente, de ese miedo a que no me valoren, de ese miedo a que las personas vuelvan y cojan esa sintonía de los últimos años de mi vida. Cuando el que puede superar eso indiscutiblemente, solamente, no quiere decir que no se necesite compañía, el único que puede liberar eso es uno. Uno es el único que puede integrar eso para poder tramitarlo y para llegar y decir, voy a transformar esto que tanto me ha dado miedo en una oportunidad y voy a transformarla en toda la energía contraria.
¿Por qué? Porque el hermano completamente opuesto al miedo es el amor. Y de ahí es de donde viene ese ejercicio de todo lo que yo les contaba, de empezar a liberarse de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque son esquemas que no solamente me pesan a mí, yo sé que hay muchas personas acá y que posiblemente puedan ver y escuchar este video, este podcast y llegar y decir como fue pucha, es que yo también vivo en ese estado de caos, vivo en ese estado de supervivencia, de sostenimiento de las cosas que posiblemente no me competen, de un montón de cosas que normalmente nosotros no somos capaces de ver, no porque no tengamos necesariamente las herramientas, sino porque no nos damos el permiso de vernos a nosotros mismos de manera plena. Y precisamente ahí es donde yo agradezco todo ese proceso por el cual he estado transitando mi vida en los últimos años. Porque no solamente, como les digo, me he encontrado con todo ese montón de dolor, sino porque también ser capaz de ver cara a cara todo ese posible sufrimiento es que he sido capaz de ver lo maravilloso que puedo hacer en amor. Hay otro montón de historias que tienen que ver con la parte como transgeneracional, transpersonal, con vidas pasadas que van a seguir haciendo parte de todas estas historias que les voy a estar contando en el podcast, que tanto me han pedido. Precisamente una de ellas es la historia que queda postergada para el próximo capítulo, pero finalmente todas esas cosas han sido muy valiosas porque es lo que me permite hoy entender de una manera muy contundente mi misión, pero al mismo tiempo entender profundamente qué es lo que hoy decido ser, sentir y pensar frente a la forma en la que me conecto con la abundancia. Y yo estoy completamente seguro de que eso va a cambiar un montón de cosas para mi vida. Y no solamente para mí, sino para todas las personas que de alguna manera confían en mi trabajo y en mi sensibilidad y discernimiento para sentir que pueden impulsar su vida desde una perspectiva más amorosa, para que de alguna manera su vida cambie. ¿Y es por qué? Porque a lo largo de los años yo me he permitido no solamente ser un gran camaleón en muchos sentidos, sino también entender que hoy por hoy ese camaleón ya no necesita ser ya no necesita estar tan presente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde el ejercicio de la presencia, ya la parte tal vez más auténtica y abundante de lo que soy se hace disponible. Y eso es lo que yo agradezco de todo ese proceso. ¿Por qué? Porque entendí que definitivamente debía confiar en mi sentir, en mis capacidades, en el valor que yo le doy a mi vida, en el propio valor personal que compone mi existencia desde este corazón, no desde todo ese montón de reguero de situaciones ni la opinión de los demás. Y es ahí donde viene y se refuerza el concepto de ser tu centro que tanto les digo, en el que nos damos el permiso de abrazar con gentileza y con amor tanto nuestras sombras como nuestra oscuridad. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que en todos los ámbitos de la vida, si nosotros nos damos el permiso, podemos ser y realmente somos demasiado abundantes. ¿Por qué? Porque si la flama universal fue capaz de crear este pedacito que somos nosotros acá en esta existencia, es porque nosotros somos seres demasiado mágicos. Simplemente que a lo largo de nuestra vida no nos damos el permiso de ver eso de forma amorosa y de forma clara. Y esa es la invitación a la que en este momento la humanidad está siendo llamada. Y por eso es que habemos tantas personas que estamos acompañando, por eso hay tanto despertar, por eso hay tantos movimientos. Pero es porque llegó el momento de darnos el permiso de sacudir todas esas estructuras y llegar y decir, esto ya no está a disposición de que yo me siga expandiendo. Esos son aprendizajes de mi vida. Ese es un poco más de mi historia, pues yo siento ya que después de una hora y piquito puede ser suficiente, porque también lo que les digo, yo hablo por los codos, hasta por los codos, entonces pues es rico darle un poquito de espacio a la mente. Gracias a todas las personitas que se conectaron por acá por el live, gracias a quienes están de pronto escuchando o van a escuchar este podcast luego.
Y aquí es donde viene como la premisa, o por lo menos como las cosas que quiero dejarles, y es, dense el permiso de confiar en lo que su entraña, su corazón y su mente, su intuición les dicen en ciertos procesos. Nosotros definitivamente necesitamos mucho, 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 no tanto confiar en Dios, en el universo, en los ángeles, no, es confiar en que lo que nuestro corazón siente realmente es valioso, ¿cierto? Por una parte. Por acá me dice Carola, Géminis siendo Géminis, claramente. Por otro lado, que es muy importante respetar nuestros procesos, no precipitarnos, no acelerarnos, no estar haciendo las cosas porque sí, darnos el permiso de tramitar las cosas, como que no simplemente dejarlas por ahí y mirar a ver qué hacemos con eso, ¿cierto? Comprometernos con esa sensibilidad, comprometernos con nuestra percepción, comprometernos con nuestra atención, hacia dónde estamos dirigiendo nuestra visión, hacia qué cosas yo me quiero enfocar, hacia qué cosas siento yo que debo dirigirme para realmente sentirme en amor y para no seguir estando en esa sensación de lucha y sufrimiento y de supervivencia y de caos, ¿cierto? Y por otro, entender que lo que nos hace sentirnos abundantes y que podemos avanzar en nuestra vida desde un punto mucho más expansivo, tiene que ver con darnos el permiso de ser, no de existir por el otro y de seguir lo que el otro dice y de romper, digamos, como nuestra esencia por adaptarnos a las creencias o no de los demás, que esto puede sonar como algo que ya muchas personas lo dicen, pero realmente es una premisa muy importante, es ríjanse por lo que ustedes sienten que les permite brillar, que les permite mostrarse en amor y que les permite no solamente mostrarse, sino compartirse desde el amor, entendiendo que todo lo que nace desde el amor siempre va a aportar a la vida de los demás de una manera igual de amorosa. Entonces, en ese sentido, ahí se los dejo. Quédense, digamos, como con esa premisa de que esto es un proceso muy grande, esto no es algo como que pasa del día a la mañana, lo que les digo, yo llevo muchos años en este proceso, tramitándolo hace mucho tiempo y, y tenemos que también dejar de darnos látigo porque todo eso suceda del día a la mañana, como siempre les digo. Entonces, mucho amor, mucha compasión en sus procesos y dense el permiso de ser. Para finalizar, vamos a gastarnos, si quieren, 10 minuticos para hacer un ejercicio eh, que me parece muy interesante porque tiene que ver con esa última etapa de, dice, qué montón de aprendizajes tan tesos. Muchas gracias a ti, Caro, por reconocerlo. Todos tenemos este tipo de aprendizaje, simplemente cuando nos damos el permiso de verlos, de entenderlos, de reconocerlos y de integrarlos, es que uno puede llegar a, digamos, como que empezar a tejer una nueva historia a través de eso. Lo que les decía, este ejercicio es como la última parte de esa visión que a mí me lograron entregar en el momento de saltar al vacío. De manera que este ejercicio es para quienes sienten que están en un momento de su vida en el que desean comprender por qué no son capaces de dar el siguiente paso. Así que para terminar, vamos entonces a cerrar nuestros ojos, vamos a darnos el permiso de sentarnos, de estar en calma, de obviar un poco todo el ruido en el que venimos estando todos estos días, por el mundial, por todas las tragedias que han estado pasando en la humanidad y en el mundo en los últimos meses, por todos los conflictos que podamos estar sintiendo y por todas de pronto las emociones que consideremos que no estamos logrando entender. Van a respirar allí, van a cerrar esos ojos y se van a poner una mano en el corazón, cualquiera, no importa cuál sea. Van a inhalar y van a exhalar profundamente. Van a inhalar y van a exhalar profundamente, soplando.
suspirando, liberándose de toda esa tensión y se van a dar el permiso de hacerle espacio al vacío en su mente. Vamos a obviar todo ese ruido por un momento, por unos minutos, para que en este momento se imaginen en un espacio infinito en su mente. Infinito quiere decir que no tiene paredes, no tiene piso, no tiene techo, no tiene ninguna arista, no tiene ningún vértice. Es infinito por donde lo veamos. Es una esfera completa de universo, del color y del tamaño que cada uno considere valioso. Pero en este momento, el único contenido que hay en su mente es vacío. Van a respirar allí, sintiendo los latidos de su corazón. Y se van a dar el permiso de despertar ese potencial de su mente, su creatividad, su imaginación. ¿Para qué? Para hacer que todo eso se vuelva un espacio completamente oscuro. Un espacio oscuro donde tal vez vemos uno que otro destello, tal vez una luciérnaga, tal vez una estrella, o tal vez leves entradas de luz que nos permiten ir aclarando nuestra visión para darle forma hacia el frente a un camino angosto y la verdad, no muy largo, un camino corto que pareciera que no tiene fin, que no entendemos hacia dónde nos lleva, porque vemos un poco de ese camino, pero de resto es oscuridad, es el vacío, es ese vacío fértil cargado de incertidumbre, es ese vacío que no sabemos a qué nos va a llevar, es ese vacío que nos genera confusión. Van a avanzar sobre ese camino y van a ver que ese camino termina en una cúspide, hacia arriba, hacia el frente, hacia abajo, solo se ve vacío y oscuridad. Y están parados allí, en esa cúspide, en ese acantilado, en ese pedazo de terreno, ustedes solos, escuchando los latidos de su corazón. Y van a sentir cómo esos latidos son más fuertes, no solamente por el miedo, sino porque hay una gran sensación de querer lanzarse. Hay algo que les dice, que les llama, lánzate, hazlo, no temas, date cuenta de lo que hay más allá de ese vacío. Pero en este momento no entendemos por qué no somos capaces de lanzarnos. Así que en este punto llegó el momento de hacernos unas preguntas. Esas preguntas, ¿cuáles son? Y es, ¿qué me da miedo dejar atrás? ¿Qué me da miedo encontrarme? ¿Qué me da miedo no entender o poder controlar? Me dará miedo el éxito, me dará miedo encontrarme
nuevas oportunidades. Me dará miedo que las cosas no sucedan como yo deseo. Me dará miedo que se van a dar el permiso de que su corazón, en unión a su mente, les responda a eso. Puede ser una cosa, pueden ser dos cosas. No necesariamente tiene que ser un montón de información, pero se van a dar el permiso de entender qué es lo que realmente me da miedo de lanzarme no al vacío, sino a una nueva vida, a una nueva realidad, a un camino diferente y más gentil tal vez, más abundante, más amoroso. ¿Qué es lo que me da miedo? Todos en nuestro corazón y en nuestro interior sabemos a qué le tenemos miedo. Solamente no nos damos el permiso de escucharnos plenamente para identificarlo. Van a tomar ese miedo y desde el corazón le van a decir, hoy te dejo atrás. Hoy te entrego a las versiones de mí que en este momento deben quedarse en mi historia. Hoy cierro el capítulo de mi vida donde tú haces parte, donde tú reinas, donde tú determinas mis decisiones y las cosas que deseo hacer para mi vida. Hoy me libero para descubrir que no necesito tener el control, que no necesito tener todas las respuestas, que no necesito entender la realidad y que no necesito tener claro mi futuro. Hoy te regreso a mis versiones pasadas y a todo lo que antes de este momento presente ha regido mi vida, para lanzarme y no dejarme caer, para lanzarme y ser capaz de volar hacia lo que deseo. Y si así lo sienten, pueden lanzarse a ese vacío. Si así lo sienten, pueden darse cuenta de que ese vacío no era tan profundo como creíamos. Y si aún sienten que hay cosas que no entienden de lo que pueden estar sintiendo, temiendo y abrazando en las sombras de su corazón, denle permiso para que a partir de este momento su vida pueda empezarse a transformar con un entendimiento diferente y sabiendo y teniendo certeza de que necesitan hacerse cargo de ese temor, de ese miedo. Si no sienten que son capaces de lanzarse, van a decirle a ese miedo, a partir de este momento te veo y te hago un espacio en mi corazón. Te hago un espacio en mi corazón para que me permites cambiar, para que me permitas cambiarte, transformarte, transmutarte, evolucionarte, liberarte e integrarte de una nueva forma, para que todas esas frustraciones se transformen en impulso para yo seguir descubriendo las nuevas versiones de mi vida que vienen hacia adelante. Y en este momento, realizando alguno de esos dos actos, se van a dar el permiso de conectar nuevamente con su corazón y con la forma en la que su corazón está latiendo, con la forma en la que su energía se mueve, cambia, cómo su respiración se ha transformado luego de haberse encontrado con ese vacío existencial. Luego de haberse encontrado con ese ejercicio de
entender que tal vez ese miedo sí se puede superar. Y por lo menos si en este momento no están listos o listas, lo pueden transformar. Y que también en el camino y en el sendero entiendan que no están solos para hacerlo. Van a comenzar nuevamente a respirar profundamente, exhalando profundo. Y vamos a agradecer este momento de presencia, este momento de conexión, este momento de profundización en la esencia que son. Se van a dar las gracias, gracias, gracias por este ejercicio, por este conocimiento y también por todo lo que posiblemente pudieron haber integrado a lo largo de este camino y proceso. Van a traerlo al presente, van a ponerlo en sus intenciones para que tal vez a partir de hoy o mañana su camino comience a vibrar diferente. Y suavemente van a ir tocando su cuerpo, van a ir empezando a moverlo, van a tocar su cabeza, van a estirarse, van a abrir su mente, su cuerpo otra vez a la presencia del aquí y ahora, el momento presente, y poniéndose las manitos como cuencos sobre los ojos, van a ir dando suaves parpadeos para ir volviendo acá, a este espacio, con una nueva percepción de su vida, con una nueva percepción del camino, del proceso, de la conexión con su esencia, eh, de lo que de pronto estén cada uno, cada una transitando, de las cosas que posiblemente les esté dando en este momento temor y sientan que necesita sacudirse para transformarse. Como les decía, regálense ese permiso. Toda esta historia, todo este contexto me trae hasta acá para hoy poderles compartir no solamente el ejercicio, sino también de forma más abierta lo que soy, lo que tengo para aportar, lo que en mi camino he podido entender e integrar sobre la forma en la que quiero seguir expandiéndome. Por eso hoy por hoy puedo decir que no quiere decir que vaya a dejar de lado el diseño, pero sí que es momento de enfocarme de forma más certera en esta misión tan maravillosa con Ser Tu Centro, y vincular muchos otros proyectos expansivos, y tal vez de forma más amorosa al camino. Nuevamente, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por regalarse el permiso de escucharme, de comprenderme, de aguantarme hasta este momento. Eh, También todas las sugerencias que tengan, todos los comentarios, todo lo que sientan que es valioso para que complementemos estos espacios, son muy bien recibidos. A mí me encanta tener feedback y sobre todo si son cosas para que creemos cosas expansivas y amorosas y sobre todo, como les digo, para desenredar la pita de la vida, porque esta vida tiene muchas cosas muy interesantes, simplemente no nos damos el permiso de verlo desde ahí. Entonces, así que siempre bienvenidas y bienvenidos. Estén muy pendientes para el próximo capítulo, para las historias que vienen, para el desatraso de estas historias que les he estado contando que les voy a compartir. Y nuevamente, muchas, muchas gracias. Gracias infinitas por escuchar. Espero que las historias, herramientas y conocimientos que iremos compartiendo te ayuden a forjar tu propio camino y a entender que si crees y confías en ti, no necesitas más para brillar. Nos vemos en el próximo capítulo.